Excelente. Entonces, muchísimas gracias por... Buenos días, buenas noches, pastor. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo vas? Bienvenido. Excelente. Entonces, vamos a dar inicio a la lección número 2. No sin antes agradecerles infinitamente por el tiempo que dedican al estudio diligente de la palabra de Dios. Por hacer un paréntesis en sus vidas, en sus labores cotidianas para estar sentados a los pies de Cristo, escuchando su enseñanza a través de su palabra. Continuamos con la lección 2 del curso La palabra crece discípulo, y hoy nos vamos a enfocarnos en Dios nos fortalece espiritualmente, Dios nos muestra su amor, su gracia, su misericordia, y todo eso lo hace a través de su bendita palabra. Vamos a ver un hermoso texto bíblico de Juan capítulo 15, en el cual Jesús nos dice que Él es la vid verdadera, y nosotros somos las ramas. Conectados a Él, producimos mucho fruto. Es la única forma, el único medio a través del cual producimos buenos frutos, es que estamos conectados a Cristo. Entonces, la lección 2 dice en Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy a la luz de las Escrituras. Muy bien, postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien bendiga la clase de esta noche, que bendiga nuestros pensamientos, palabras, a través de su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Comencemos esta clase con esta oración. Amado Padre Celestial, reconocemos que apartados de Cristo, somos como ramas secas que no pueden dar ningún fruto y que esperan ser arrojadas al fuego. Pero en tu Hijo amado hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, y con ello también el privilegio de llevar frutos de fe para que quienes nos rodean vean que somos tuyos. Por eso te pedimos que mediante el poder del Espíritu Santo, obrando en tu palabra, nos fortalezcas y nos hagas crecer en esta clase y en cada momento de nuestra vida. Que nuestro aprendizaje hoy sea semilla que produzca frutos abundantes en amor, servicio y testimonio en el mundo, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, también damos la cordial bienvenida a los estudiantes que van ingresando ahorita en estos momentos. Y los objetivos de esta lección son tres objetivos que pedimos al Señor que nos ayude a cumplirlos esta noche. Primero, analizar y aplicar Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 16, a la vida de un discípulo de Cristo. Objetivo número 2, explorar cómo el bautismo nos conecta y nos viste en Cristo. Permítame un segundito. Y concluimos explicando cómo vivir una vida en Cristo. Excelente, entonces para romper el hielo vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que a usted le llamó poderosamente la atención del texto bíblico que leyeron, o alguna cosita del video que vieron? ¿Alguna, algo que les impresionó del texto bíblico, algo que ya habían leído antes, pero que esta vez, estudiándolo a profundidad, les hizo sentir algo diferente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Adelante, hermanos, hermanas, anhelo fervientemente escuchar sus comentarios. Sí, buenas noches, hermano Nixon. Buenas noches. ¿Con quién tengo el Le gusto? habla, le habla Gonzalo García de Guatemala. Gonzalo, adelante. ¿Qué fue lo que Fíjese le que llamó la atención? me llamó la atención muchas cosas, pero en primer lugar, de que esa palabra que nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Entonces, como quien dice, las ramas, ¿no? Y Ujú. entonces, y una rama no está por gusto,
sino que tiene flores, tiene fruto, madura ese fruto y es un fruto de que sí, cualquiera lo puede ansiar y aprovechar. Ese es uno, hermano Nixon. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien. Le damos la oportunidad de más hermanos. ¿Algún comentario, algo que les haya llamado la atención de este texto bíblico? Por favor, adelante. Yo, pastor, Eubiter, adelante. Vamos por Eubiter, luego Alejandra Vargas y concluimos con Mireia. Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Bueno, a mí me llama la atención el versículo 2 del capítulo 15 que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para mí me da a entender, pastor, que nosotros debemos de llevar fruto en la palabra de Dios, sembrando la palabra, llevando el evangelio, porque ese es el fruto que nosotros debemos de dar como creyentes, sembrar la palabra. Y el que no lo hace, pues no tiene fruto que dar. A veces no lo hacen por pena, a veces no lo hacen por miedo, pero el verdadero fruto del cristiano es llevar la palabra. Gracias, Eubiter, muchas gracias. Gracias por su comentario. Escuchemos a Alejandra. Alejandra Vargas, adelante, hermana. Bien, bueno, a mí me llamó bastante la atención dos cosas. Una es que la única forma en que un discípulo crece y da fruto es permaneciendo con Jesucristo. Esa número uno. La número dos, Él es quien nos llama, dice, y nos escoge. No nosotros a Él, sino que Él nos escoge a nosotros. Esas son dos razones muy importantes que me llamaron la atención. Gracias, querida hermana. Muy bien. Excelente. Esos son puntos muy, muy principales, importantes. Escuchemos a nuestra hermana Mireia y luego vamos con Elena. bien, Mireia, pastor, yo te adelante. digo, según mi experiencia y también mi testimonio, dice que sin Él nosotros estamos incompletos, ¿verdad? En otras palabras, nosotros no podemos recibir la verdadera vida en el bautismo de fuego, en el segundo bautismo, ¿verdad? Sería, en mi caso, el segundo bautismo, ¿verdad? No podemos recibir sin Cristo. Lo otro que me llamó poderosamente la atención es que nadie ama más el que da su vida y Él dio su vida por nosotros. Amén, pastor. Gracias, Mireia. Sí, entregó su vida por nosotros. No hay amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Adelante, querida Ana. Perdón, Elena. Ya le ando cambiando de nombre. Sí, aquí tengo problemas con mi cámara, pero sí, esta es una escritura que igual a mí me llama la atención, ¿verdad? Creo que como discípulos, desde el inicio se nos dice y se nos enseña, ¿verdad? De que solamente unidos al Padre vamos a dar mucho fruto. Pero algo que también me llamó mucho la atención en esta escritura es cuando dice pidan, o sea, nos anima porque en Juan 15:7, ¿verdad? Nos dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Entonces, a todos nos puede animar eso porque nos encanta pedir, ¿verdad? Nos encanta que nos den. O sea, a mí me fascina cuando una hermana en la iglesia sale y me da una tarjetita, un regalito, ¿verdad? Sin ninguna justificación. O sea, qué bonito se siente cuando a alguien le dan algo sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Entonces, en esa escritura nos dice Jesús, pidan lo que quieran y se les dará. Pero profundizando, o sea, también nos dice permanezcan en mí. O sea que si nosotros permanecemos en Él, los deseos que vamos a tener son deseos espirituales, no son deseos caprichosos, humanos y de la carne, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención eso porque Jesús nos anima a pedir, pero cuando estamos unidos a Él, nuestro corazón empieza a soñar y a pedir de acuerdo a su voluntad y no a nuestro capricho.
Gracias, Elena. Muy bien. ¿Algún otro comentario más? ¿Algún hermano o hermana que desea participar? Rocío, vamos con Rocío y después de eso avanzamos a la siguiente parte. Hola, buenas noches hermanos, bendiciones. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, bueno, lo que me gustó del versículo de Juan es el de 5 donde dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Eh, Ahí donde él aclara que dice que nosotros permanecemos en él, pero él también en nosotros. Para mí quiere decir no solamente creer en Él, sino también caminar con Él, sino querer conocerlo, o sea, querer conocerlo a través de su palabra, orar, escucharlo, y esas son, creo yo, que son las formas de que Él esté en nosotros, para que, o sea, nosotros permanecer en Él y Él en nosotros. Gracias, Rocío. Muy bien, excelente. Muchas gracias por su participación. Es un hermoso texto que podríamos pasar un día entero deleitándonos, disfrutando de las bendiciones que el Señor Jesús nos muestra en este texto bíblico. Vemos el amor de Jesús por sus discípulos, vemos la comunión íntima que existe entre el Padre, el Hijo, vemos la comunión íntima que existe entre Jesús y sus discípulos al llamarles una parte amigos, al decirles que Él es capaz, ¿verdad? Y de pronto, y al siguiente día nomás iba a entregar la vida por sus discípulos para demostrar que realmente ese amor por ellos, ¿verdad? Entonces, vi una parte en la que dice el amor, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Es un hermoso texto, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a en esta parte, como dice el video en la tarea, la última parte que nos decía el profesor Mike Hartman, dice, el apóstol Pablo usa la frase en Cristo 79 veces en sus 13 cartas escritas. ¿Qué le dice eso como discípulo de Cristo a usted? 79 veces en sus 13 cartas. Cuéntenme, ¿qué le dice Pastor, eso? repita la pregunta, por favor. ¿Qué le dice eso como discípulo de Cristo? Estábamos hablando la última parte del video, ¿verdad? Que decía que el apóstol Pablo en sus cartas repite 79 veces esta palabra. Escuchemos a Alejandra, luego vamos con Ana, con Lili. Bien, ya leer el capítulo, para mí, pues mi opinión personal es que Jesús es el centro de nuestras vidas. Por eso Él lo menciona, como usted bien lo dijo, 79 veces. Y debe ser el centro de nuestras vidas siempre. Gracias, querida hermana. Sí, y como sabemos, el centro de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Escuchemos a ver quién estaba en la fila. Estaba Lili. Adelante, Lili. Adelante su comentario, hermana. No sé si está activado mi micrófono. Sí, la escuchamos con todo Bueno. Bueno, clarito. lo que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Que tenemos que, la frase de 79 veces se refiere a la enseñanza de Jesús, sobre el perdón ilimitado, que Él nos enseña que tenemos que perdonar, no importa la situación que nosotros estemos pasando. Porque Jesús nos perdonó a través de la cruz. Y si Él nos perdonó, también nosotros tenemos que aprender como nos enseñan las Sagradas Escrituras. Gracias, Lili. Muy bien. Escuchemos a... ¿Quién más estaba acá? Había una mano levantada. Bueno, vamos las manitas que están levantadas. Vamos con Génesis, Daniel y Mireya. Génesis, Daniel y Mireya.
Sí, me uno a lo que dijo la que participó en primer lugar, que toda nuestra vida depende y gira, ¿verdad? Cristo como, como centro y alrededor de Cristo también. Y también es muy importante que también nuestra salvación, nuestra esperanza, la identidad, el poder y el propósito que tenemos también depende de Cristo. Gracias, Génesis. Daniel, adelante. Bueno, Pablo en sus 13 cartas inspiradas dice mucho esta frase porque es la historia de él en realidad. Él antes perseguía a la iglesia, pero gracias que a Cristo, por esa razón, él cambió. Eso es lo que nos intenta explicar en todo lo que nos enseñaba Jesús, de que solo en Cristo podemos alcanzar muchas cosas. También de que en Cristo también tenemos libertad, tenemos el perdón y también el amor. También, entonces sería todo como que toda nuestra vida pertenece a Cristo. Gracias, querido Daniel, bien dicho. Escuchemos a Mireya y concluimos con Jackie esta pregunta, esta parte, sí, Bueno, esta pregunta. amén, pastor. Pastor, yo pienso que eh, el apóstol estaba utilizando su don de maestro de enseñanza y estaba haciendo énfasis en Cristo. Claro que Cristo es lo principal de lo que trata toda la Biblia, ¿verdad? La Biblia es principalmente cristocéntrica, ¿verdad? Ujú. Pero estaba queriendo hacer énfasis y a la vez utilizando su don de maestro. Gracias, Mireya. Amén. Jackie, el micrófono, hermana, para que la escuchemos. Buenas noches con todos, el Rey de Gloria les bendice. El estar en Cristo considero que es, de acuerdo a la experiencia que tengo en el Señor, es dependencia total. Pablo no se manifestó su poder en él y eso le llevó a tener una vida en victoria. Él fue apóstol de Jesucristo, dependiente de la salvación en Cristo Jesús en todo momento. Él en lo que dice en sus cartas, dice, yo apóstol de Jesucristo. Y siempre su presentación fue el Señor Jesús. Y a mí me enseña eso, es una dependencia total de Él, con Él, absoluta, sin altibajos, sino algo permanente. Una relación permanente con el Santo, dependiendo completamente de Él, fortalecidos en el Espíritu Santo. Gracias. Gracias, querida Jackie. Muy bien, vamos a avanzar con la siguiente pregunta. Comenzamos con Elena y Ofelia también. Muy bien, entonces, como bien dijeron ustedes, la importancia para un creyente, para un cristiano. Dependemos de Cristo, nuestra vida es guiada por Cristo, nuestro Salvador, y en Él tenemos todo. Muy bien, entonces vamos a comenzar el texto bíblico leyendo para que vayamos analizando. Ayúdenme con los micrófonos apagando, por favor, para que no haya interferencia. Querida Elena, ayúdeme leyendo el texto bíblico de Juan capítulo 1 y vamos a leer, usted va a leer del 1 hasta el 8, por favor. Del 1 hasta el 8. Elena, por favor. Ok, ¿la va a poner en la pantalla o la leo de mi Biblia? Sí está en la pantalla, ya está en la pantalla. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Ok. Sí, dice, yo Ya. soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Muy bien. Siga, por favor. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid,
y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Gracias, querido hermano. Un poquito más. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y ahí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Gracias, Ana. Vamos a continuar con Ofelia. ¿Puede ayudarnos con el resto de la lectura bíblica, por favor, Ofelia? Gracias. Así como el Padre me ha amado, así también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como he La perdimos, Ofelia. Bueno, obedecido perdón, Ofelia, la señal se perdió. Muy los bien. mandamientos de mi Bueno, gracias, Ofelia. Qué pena. Vamos a continuar. Ayúdeme, alguien más, un voluntario. A ver, Génesis, por favor. Esta próxima, ok. Génesis. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Un poquitico más y una vez concluimos. Adelante, Génesis. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Gracias, querida Génesis. Muy bien. Como dijimos anteriormente, es un hermoso texto bíblico y el profesor Mike Harman nos mencionaba en el video, ¿verdad? Que fue la noche del Jueves Santo, esa conversación amena que Jesús tuvo en esa cena solemne con sus discípulos. Esa fue una conversación, ¿verdad? Les estaba hablando con ellos y ya, pues al siguiente día, el viernes, entregó su vida. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre quién es la vid. Estamos haciendo las 4 Cs, pero de una forma un poquito diferente. ¿Quién es la vid? Un hermano, una hermana que quiera contestar, o si de pronto desea contestar las 3 preguntas a la vez, adelante. ¿Quién es la vid? ¿Quién es el La labrador? vida, ¿Y quiénes son la los vida es el, pámpanos? la vida es Jaira, el adelante. Padre, A ver, ¿quién la vida es está? el Padre, Adelante, hermana. Concluye. la vida es el Padre, el labrador seríamos nosotros y los pámpanos nosotros. Muy bien, gracias. Rocío, y luego vamos con Kaira. Rocío, ¿está allí? Ahí está. Yo creo que la vid es Jesucristo y el labrador sería Dios. Ujú. ¿Y los pámpanos? Y los pámpanos seríamos nosotros. Excelente, muy bien. Kaira tenía la mano levantada antes, o el micrófono, por favor, un comentario aquí.
Muy bien. Vamos a hacer las siguientes preguntas para Wilger y también para, bueno, ya bajaron la mano. Wilger, eh, ¿qué, qué es la vid? En términos nuestros, para entender. ¿Qué es la vid? ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, no sé si está prendido el micro. Sí ¿Se me está. escucha? Sí, por favor. Ok, gracias. La vid, la vid es Jesucristo. Espiritualmente, sí. Y Ujú. que, Pero ¿qué planta es? ¿Qué árbol? ¿Qué? ya es ah, la uva, La uva, ¿verdad? Excelente. claro. Entonces, este, am, la uva en el contexto cultural para los judíos era una de las plantas más importantes, ¿verdad? Los viñedos eran, en el Antiguo Testamento vemos lo que Jesús usa, los viñedos de Israel para comparar al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, ustedes que viven en el sur del continente, ¿verdad? Donde hay muchas uvas, los mejores vinos que están en el sur de Argentina, Chile, entre otros países. Los viñedos hermosos, ¿verdad? Entonces, la planta, el tronco de la uva, ¿verdad? Es por donde sube los nutrientes para las ramas. Entonces, por el tronco, nos enseñaban en ciencias naturales que sube los nutrientes, las vitaminas, y sube y van a las ramas, y así las ramas producen muchos frutos, ¿verdad? Acá en el Ecuador hay muchos cultivos de cacao, y el cacao es una planta también un poquitico rara, ¿verdad? Tienen que darle un cuidado excelente. Entonces, alguien decía que, ¿verdad? Ah, hay algunas ramas de las plantaciones de cacao que están verdecitas, que están lindas, pero vienen los expertos y tienen que podar, tienen que cortarles esas ramas. Y a veces los dueños de las plantaciones de cacao le preguntan, ¿por qué cortan esas ramas que están lindas? Y los expertos dicen, esas ramas no van a cargar. Esas ramas están robándose los nutrientes de las otras ramas que van a cargar, ¿verdad? Y lo propio es este texto bíblico. Lo propio hacía el labrador, en este caso Dios, ¿verdad? Cuidaba con tanto amor a esas uvas e iba viendo las uvas las ramas que no producía, las iba cortando y las iba tirando al fuego, ¿verdad? Mientras que las otras ramas las cuidaba, las limpiaba, las fumigaba, las porcaba para que produzcan más fruto todavía, ¿verdad? Y es lo mismo con nosotros, ¿verdad? El Señor hace todo eso a través de su bendita palabra. Muy bien, hagámonos esta pregunta: separados de Cristo, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida? Y aquí sí, Kaira, hermana, por favor, adelante. Le dejamos con la mano levantada mucho Bueno, tiempo. en el nombre de Jesús, le digo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sin Él no podemos hacer. Él es el aire que podemos respirar. Tenemos un ejemplo a seguir a través de Él, ser la voluntad de Él. Así como Él le dice a los discípulos que el que lo envió, que Él vino aquí a la tierra a hacer su obra. Así mismo también Él nos escogió. No que nosotros lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros porque Él vio que nosotros podemos hacer, para hacer su voluntad y para que su obra todo se manifieste en Él. Porque separado de Él no podemos hacer nada, sin Él no podemos hacer nada. Nada podemos Gracias. hacer, por uno solo no podemos hacer nada. Gracias, Kaira. Tiene toda la razón. Escuchemos a Génesis. Sí. Mira, pues es muy Génesis. curioso, ¿verdad? Porque separados de Cristo no somos nada. Entonces, pues en la vida espiritual nuestros cinco sentidos están conectados a Cristo y entonces pues Cristo en la Biblia menciona que Él es el camino, Él es la verdad, es la vida, es el pan, es el agua, Él lumbrera nuestros caminos. O sea, si nuestros sentidos no funcionan bien,
al no estar conectados a Cristo, pues entonces realmente estamos perdidos. Gracias, querida hermana. Bien dicho, ¿sí? Somos literalmente como ramas secas, improductibles y que estamos listas para ser tiradas al horno, al fuego, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo somos en Cristo? ¿Cómo somos ahora? ¿Qué, después de esa transformación espiritual que Dios ha hecho en nosotros? ¿Se acuerda que la clase anterior hablamos que somos discípulos de Cristo por la gracia de Dios? La pregunta anterior revelaba nuestra identidad con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ahora, esta naturaleza con Cristo, con nuestro Salvador. ¿Cómo somos en Cristo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos ha llevado a que hoy digamos que somos discípulos de Cristo, que somos hijos de Dios, que somos perdonados de todos nuestros pecados y que estamos unidos a Cristo, que existe un vínculo inseparable? ¿Cómo somos en Cristo? No sé si tiene sentido la pregunta. Génesis tiene la mano levantada, dejó la mano levantada antes, desea participar. No, en esa no quiero participar. Adelante, ¿alguien más? Sí, Gonzalo de Guatemala, hermano. Dele Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Luego vamos con Eubiter y Mireya. Sí, la pregunta es, ¿cómo somos en Cristo? Para mí sería una nueva criatura. Eso es lo que opino. Excelente, ¿sí? Nuevas criaturas conectados a Cristo y ahí sí producimos muchos frutos, ¿verdad? Muy bien, vamos con Mireya y concluimos con Rocío y también con Kaira. Yo pienso que en Cristo somos mansos y humildes de corazón y por sobre todo somos amor, ¿verdad? Amén. Gracias, hermana. Muy bien, vamos con Rocío. Hola, yo creo que, bueno, desde que estoy en Cristo, yo ya no soy lo que era antes, o sea, no soy lo que el mundo dice que sois, sino que soy una persona amada, restaurada. Él restauró mi familia, y tengo un testimonio bastante agradable de lo que Él hizo en mí, así que eso es lo que Cristo hizo en mí y lo que yo soy en Cristo ahora. Gracias, querida hermana. Vamos a darle la oportunidad a Yera Herrera, hermana. Adelante. Qué bueno escucharlo. Gracias por su participación. El micrófono, hermana, para que le escuchemos. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Bueno, si estamos en Cristo siguiendo sus enseñanzas y dejándonos guiar por Él, yo pienso que seremos unas personas productivas, físicamente hablando y espiritualmente también. Dice que con Cristo somos más que vencedores. Podemos vencer las tentaciones, podemos vencer muchas cosas si nos dejamos guiar por el Señor y estamos firmes en Él y haciendo su voluntad y en las oraciones, porque la oración nos ayuda mucho. Gracias, querida hermana. Muy bien. Entonces, esta es nuestra identidad. Si somos discípulos de Cristo, que somos rescatados, redimidos, salvados por la gracia de Dios, hay una comunión, un vínculo, una dependencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha llevado a ese lugar. Él ha hecho, como bien decían ustedes, ese cambio espiritual en nuestras vidas, de adentro hacia afuera. Rocío mencionaba bien, ¿verdad? Que Dios hace cosas impresionantes en nuestras vidas y lo más importante es lo espiritual, el perdón de nuestros pecados, esa comunión íntima de saber que somos hijos de Dios perdonados de todos nuestros pecados.
Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. También agradezco mucho los comentarios que están aquí en el chat. No sé si ustedes pueden leer, pero ahí le estoy colocando para que lea. Muchísimas gracias. Esa también es una forma linda de participar en la clase. Seguimos. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. ¿Por qué esas palabras de Jesús son tan consoladoras para nosotros como sus discípulos? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿Por qué esas palabras de Jesús son tan consoladoras para nosotros como sus discípulos? Daniel, luego vamos con Génesis, Mireya y Nehemías. Bueno, según hablando de consuelo, en realidad son tan consoladoras porque a veces pensamos, en realidad los humanos somos imperfectos y por eso a veces pensamos acercarnos a Dios, pero cuando dice yo los elegí a ustedes, se refiere a que Jesús nos amó mucho, que por esa razón nos escogió a nosotros para que sean los discípulos. Así también como nosotros, que nosotros también, eh, para que nosotros también hagamos su obra. Gracias, Daniel. Bien dicho, escuchemos a Génesis. Yo lo que contesté en esa pregunta fue que una iniciativa divina, o sea, nos quita la carga a nosotros de ser iniciadores o sentirnos insuficientes. De modo que Dios nos elige y nos capacita para dar fruto y compartir la vida que mediante Él recibimos. Gracias, Génesis. Mireya. Sí, una cosa, yo pienso que sobre todo ahí demuestra estar hablando con autoridad absoluta, porque el Padre es el que decide todas las cosas. Y también pienso que es un consuelo porque Él cuando vino y se hizo hombre, nosotros ¿qué hicimos? Nosotros le crucificamos y no entendíamos nada de lo que ocurría. Y Él, sin embargo, Él nos eligió y por amor nos comprende y nos entiende y nos dio el consuelo tremendo de lo que es la salvación eterna. Y eso es demasiado, es un regalo precioso que Él nos entregó. Amén. Gracias, Mireya. Nehemías, adelante, hermano. Gracias por tu participación. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Bueno, yo considero que esto es tan consolador porque en la vida el ser humano llega a un tiempo en el que puede considerar que no es amado o que no tiene a alguien a su lado. Pero Jesús aquí nos mostró en su gran amor que Él nos ha elegido. O sea, si nos eligió es porque somos importantes para Él. Y si somos importantes para Él es porque Él nos ama. Bendiciones. Gracias, Nehemías. Lindo escucharte. Vamos con Yira Herrera y concluimos esta parte con Elena. Bueno, yo pienso que el Señor, nosotros como seres humanos estábamos anteriormente muertos, ¿verdad? Espiritualmente. Entonces, seríamos incapaces de elegirlo a Él. Por lo tanto, Él nos elige a nosotros para darnos vida. Gracias, querida hermana. Elena. Sí, sí, realmente que esa parte de la Biblia y todo lo que estamos viendo ahorita nos hace ver sin duda el propósito, el amor de Dios para nosotros, ¿verdad? Eligiendo Él su iglesia. Y yo en lo personal, yo me siento muy agradecida de que Dios me haya elegido, porque yo no lo andaba buscando realmente, ¿verdad? Porque yo me creía muy buena. Entonces, yo no sentía necesidad de Dios, pero sin embargo, Él me eligió y aunque el inicio de cuando yo llegué a la iglesia me costó tanto entender que yo era una pecadora, o sea, así, se los digo honestamente, me costó, ¿verdad? Porque cuando estudiaron la Biblia conmigo en la iglesia, me decían de que yo era pecadora. Pero a mí me costaba entender eso, que yo era pecadora, ¿verdad? Desde un punto de que es que si uno es pecador es
has cometido pecados, que has hecho esto y hacemos la lista, ¿verdad? Pero mi vida fue una vida totalmente diferente. Me crié en una familia donde había, ¿cómo le digo? Como que yo me sentía que era santa, pues que yo no había pecado y que me dijeran a mí que yo era una pecadora, que Cristo murió por mí, me costó mucho entender eso, realmente, ¿verdad? Hoy estoy tan agradecida y tan sorprendida de que Dios me haya elegido a mí sin haberlo merecido y a pesar de todo ese orgullo e ignorancia espiritual que había en mí, Él me eligió y hoy mi admiración por Pablo, ¿verdad? Que Pablo fue un hombre radical y dijo, para mí Cristo es lo principal y Cristo es... era muy cristocéntrico el Pablo, ¿verdad? A pesar de que no fue de los 12 discípulos, Pablo fue muy radical, obviamente como los otros discípulos, pero la historia de Pablo a mí es mi personaje favorito de la Biblia, de cómo vivió el cristianismo y creyendo de una manera tan apasionada en Cristo, ¿verdad? Entonces, yo hoy me siento privilegiada de que Cristo me haya elegido. Estoy muy contenta y muy agradecida de que no me lo merecía, no lo andaba buscando, pero Él me eligió. Y hoy estoy aquí. Gracias, Elena. Tu palabra. Gracias, Elena. Amén. Muy bien, excelente. Entonces, ustedes ya respondieron bien a esta pregunta. Nomás el comentario final es consolador porque no depende de nosotros, ¿verdad? Bien decía Génesis que no podemos hacer nada para escoger a Dios, para elegir a Dios, ¿verdad? No depende de nuestras experiencias, no depende de nuestras decisiones, no depende de nuestras promesas, sino de la intervención divina, de ese amor maravilloso que Él tiene por cada uno de nosotros, su amor, su compasión, su misericordia, su paciencia por cada uno de nosotros. Nosotros como seres humanos tendemos a pensar que podemos, no sé, aceptar a Cristo, que podemos ser amigos de Cristo, que podemos portarnos bien para que Él nos dé un lugar especial, como lo pensaban los discípulos. Pero nada de eso funciona ante las cosas, cosas del reino de los cielos, ¿verdad? No es cuestión de merecimientos, es cuestión de la intervención divina que Él se ha dignado, como bien decían ustedes, en rescatarnos, perdonarnos, salvarnos, redimirnos de nuestros pecados y al fin declararnos justos e inocentes ante su presencia. Estamos seguros, estamos contentos, estamos convencidos del perdón de nuestros pecados, de la salvación eterna, porque Cristo hizo la obra en nosotros. Muy bien. La última pregunta de esta parte, en la lectura bíblica de Juan 15, Jesús dice que solo hay una condición bajo la cual crecemos y daremos fruto como sus discípulos. ¿Cuál es esa única forma en que un discípulo crece y da fruto? ¿Cuál es esa única forma? Entonces vamos a ver aquí la mano de Wilger. Adelante, Wilger. Vamos con Ana Segovia y también con Alejandra, para que los demás hermanos también participen. Wilger, hermano, adelante. Sí, pastor, vea, la condición única para que nosotros como discípulos de Cristo podamos llevar mucho fruto es estar pegado a Él, sin separarnos de Él. De lo contrario, no vamos a poder hacer nada si no estamos conectados con Él. Eso es la condición. Gracias, querido hermano. ¿Y cómo estamos conectados a Cristo? ¿Cuál es la forma visible que A nosotros través tenemos? de la palabra de Dios, leyendo la palabra, orando y también evangelizando, pues compartiendo la palabra a otros. Gracias, querido hermano. La palabra de Dios. Excelente. Gracias, Wilger.
Adelante, Alejandra. Bien, la única es permaneciendo con Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a lograr esta comunión? Esto, teniendo comunión con el Señor, estudiando su palabra, aprendiendo, la oración muy importante, con el ayuno y siempre compartir la palabra de Dios con los que más lo necesitan. Gracias, Alejandra. Mireia, Rocío y Jackie. Sí, yo personalmente, pastor, creo que la única forma es recibiendo el Espíritu Santo y dejando que haga su obra en nosotros, permitiendo que Gracias. el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Ana, por favor, si puedes bajar tú. Bueno, hay un Puede micrófono apagar. abierto, creo, que está haciendo interferencia. Y yo decía que dejando que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Amén. Gracias, Mireia. Bueno, el Espíritu Santo siempre hace la obra, ¿verdad? Ah, en nuestras vidas y lo hace a través de su palabra. Gracias, Mireia. Rocío. Hola. Sí, Bueno, yo adelante. creo que la forma de que un discípulo crezca y dé sus frutos, primeramente es entregarle todas sus cargas, ¿no? Porque uno viene con muchas cargas del mundo, con miedo, con preocupaciones, con muchas cosas que uno tiene que entregárselas al Señor mediante oraciones. Eh, Después, la obediencia en su palabra, confiar en Él, tener la confianza de que Él nos va a limpiar y nos va a llevar por un buen camino. Orar mucho y, y dejar que Él viva en nosotros y que nos guíe. Y Gracias, Rocío. obviamente hacer su voluntad. No, de nada. Gracias, Rocío. Bendiciones. Gracias también por los comentarios. Aquí los colocan. Qué lindo, muchas gracias. Escuchemos el último comentario de Jackie. La única forma. Considero yo, bueno, la única forma en permanecer en Cristo para dar fruto y que el fruto permanezca y ser constantes es a través del amor. Cuando lo amamos a Él, como dice su palabra, amarle al Padre con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el entendimiento, y es así como entendemos, dice el Señor, que de tal manera nos amó. Entonces creo que el mayor y el mejor lazo, por decirlo en el buen sentido de la palabra, es la permanencia en el Señor, es el amor. Entender y sentir, vivir el amor de Él para con nosotros, porque Él nos amó primero. Por eso nosotros le podemos amar. Gracias. Gracias, Jackie. Muy bien. Excelente. Entonces Jesús nos llama a permanecer en la vid, ¿verdad? A través de su palabra. A través de su palabra es la única forma, porque ahí conocemos a nuestro Señor Jesucristo, entendemos la profundidad de la obra que hizo por cada uno de nosotros, el amor que nos muestra, la paciencia que Él tiene por cada uno de nosotros y el deseo, la voluntad divina que todos seamos salvos y lleguemos al cielo, a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver otra forma de estar conectados a Cristo, que es también el bautismo, ¿verdad? Explorar cómo el bautismo nos conecta y nos viste de Cristo. Quizás para muchos de ustedes esta parte, ¿verdad?, del bautismo es un poquito diferente, es un tema que no podemos tratarlo en unos 15 minutos en media clase. Pero solamente queremos ver a la luz de las Escrituras la conexión que existe eh, entre nosotros, bautizados, ¿verdad? Y la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador, el bautismo no tiene ningún significado espiritual. Entonces, Jesús instituyó el bautismo. Es un acto sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo. Es un medio de gracia. Un medio de gracia es a través del cual Dios
de nuevo nos da bendiciones espirituales a nosotros, sin que lo merezcamos, sin que lo hayamos buscado, porque la Biblia es clara al decirnos que estamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Vamos a leer el texto bíblico y avanzamos. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el bautismo es un imperativo porque llegamos a este mundo, usted sabe. ¿Cómo llegamos a este mundo? No importa si mi padre y mi madre fueron creyentes, llegamos a este mundo muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios, destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, ante este problema mundial del pecado, Dios nos da una solución divina. Y esa solución divina es este medio de gracia a través del cual Dios nos da lo que nuestra alma necesita, que nos da el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Mireya, ¿algún comentario, alguna cosita que quiera Sí, acotar claro, aquí antes de pastor. pasar? Quería decir que para mí ahora se me acaba de revelar también que el bautismo representa un acto profético, el bautismo en agua, y después viene el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Algo así. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Muy bien. Sí, esa es una cosa que a veces muchas religiones nos han enseñado, ¿verdad? Que hay como partes, primero en agua, después en espíritu, cuando el bautismo es el paquete completo, ¿verdad? Cuando somos bautizados, perdone la expresión, no debería haber dicho eso, pero Dios nos da todo, no nos da por partes. Cuando somos bautizados, recibimos instantáneamente el perdón de pecados, ¿verdad? El Espíritu Santo, que es el agente que nos da la fe, ¿verdad? Que realmente el Espíritu es que besa al muerto de una forma figurativa espiritualmente y le da nueva vida. Entonces el bautismo, literalmente recibimos de Dios el regalo que tanto necesita nuestra alma, que es el perdón de pecados. Inmediatamente, perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Entonces vamos a meditar aquí. Elena, adelante, por favor, algún comentario antes de seguir Sí, avanzando. sí, yo sé que como usted dice que es difícil abordar este tema, pero fíjese que cuando yo recibí las clases previas, ¿verdad?, a estar en este seminario, a mí me quedó una duda sobre la edad, ¿verdad? Cuando hablaron acerca de la edad, que era el momento para bautizar. Entonces, en esa clase anterior nos decían que los niños también pueden bautizarse, un recién nacido, tal y como lo hace la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero en mi iglesia nosotros no consideramos que un niño recién nacido o de meses pueda bautizarse, ¿verdad? Porque no está consciente del pecado. Entonces, yo no sé si más adelante va a haber algún tema que hable sobre el bautismo y cómo entender por qué un bebé puede bautizarse, ¿verdad? Si el bautismo lo hacemos siendo conscientes de que necesitamos la gracia de Dios y el perdón de nuestros pecados. Gracias a Elena, excelente pregunta. Sí, hay como 3 cursos que hablan de eso. Uno de ellos es los sacramentos y la oración. Ahí están el bautismo, la Santa Cena. También hay otro que se llama la identificación espiritual y otro es el Dios verdadero, algo así. Bueno, este es un tema, como bien decía usted y dije al inicio, es un tema muy amplio y quizás podemos pasar horas estudiando este tema. Sin embargo, el mandato de Cristo, ¿verdad?, es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Ahí incluyen a los niños, adultos y de todas las edades. Ahora, la pregunta bíblica es, ¿por qué bautizarlos? ¿Verdad? En muchas de las denominaciones evangélicas nos enseña que bautizamos
porque es un compromiso de Dios, es un simbolismo de que yo comienzo una nueva vida con Cristo. De lo que pasó antes, eso es borrón y cuenta nueva. Pero a mí no me enseñan que me están bautizando para darme el perdón de pecado, porque yo soy un enemigo de Dios. Yo estoy muerto espiritualmente, ¿verdad? Ahora, desgraciadamente todos, inclusive los niños bonitos, tan inocentes que parecen, ¿verdad? Vienen de Adán y Eva. Si uno traza la línea, ¿verdad? Vamos a llegar allá, que ellos nacen con el pecado heredado, con el pecado original de Adán y Eva. ¿Qué dice la Biblia? Dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También la Biblia es clara al decirnos que no hay uno solo que sea bueno, que haya hecho lo bueno. Todos hemos pecado. También el rey David decía, ¿verdad? Desde que me concibió mi madre, desde el vientre de mi madre soy pecador. Entonces, a veces también, ¿verdad? Yendo a la historia un poquito de dónde vienen las tantas denominaciones, vamos a llegar a la conclusión que los padres de las iglesias evangélicas son Juan Calvino y Ulrico Zwingli, ¿verdad? El uno era abogado y el otro era un teólogo, pero los dos tenían algo que era el humanismo, que era la razón humana y a veces estaba sobre la palabra de Dios. Entonces ellos argumentaban, ¿verdad?, que no podemos bautizar a un infante porque no tiene entendimiento, ¿verdad? No hay razonamiento para decir que ese niño entendió, que agachó la cabeza, dijo que estaba de acuerdo, ¿verdad? Pero ese es un razonamiento humano. Usted y yo sabemos que la Biblia va mucho más allá del razonamiento humano. Entonces, lo que dice la Biblia es que la razón debe estar siempre sometida a la palabra de Dios y no al revés. Entonces, sí, es un tema grande, pero ¿por qué bautizamos? ¿Verdad? No bautizamos a los infantes porque queramos ir en contra de las otras denominaciones. Bautizamos a los infantes porque hay una necesidad imperante. Si ese niño muere, ¿verdad? Dios no quiera, pero muere como enemigo de Dios. Muere en el pecado que llegó, que salió del vientre de su madre. Entonces, entendiendo la urgencia, la necesidad, ¿para qué esperar? Más de lo que uno piensa. Entonces, pero sí es un tema que necesitamos explicar con más textos bíblicos, con más aplicación. Querida Elena. Sí, solo preguntarle, aparte de Juan Calvino, ¿cuál fue el otro nombre que mencionó? No, solo preguntarle. Perdón, ¿alguien más tenía otra pregunta? Creo que era Lili o alguien. Elena. Sí, solo le estaba preguntando que aparte de Juan Calvino, ¿cuál fue el otro nombre que mencionó? Ulrico Zwingli. El uno era francés y el otro suizo o algo. Entonces, revise nomás y vea que ellos son los padres de las iglesias pentecostales, de las iglesias evangélicas, y el enfoque de ellos está en la razón humana. Por eso cuando tuvieron una discusión un debate, debo decir, con Martín Lutero sobre la Santa Cena, ellos argumentaban que Jesús no puede estar presente en todas las iglesias del mundo al mismo tiempo. Y Martín Lutero decía, pues yo no tengo ningún problema creyendo eso porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Él puede estar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, entendiéndolo, es el principio bíblico, la urgencia de nuestra naturaleza pecaminosa, porque esta es otra cosita, ¿verdad? Y ya hablaremos más en otros temas. En la conversión, vamos a ponerlo en la conversión, no hay ninguna diferencia entre un bebé y un adulto.
Y usted va a decir, ¿por qué? Porque el que hace la obra en mi vida es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo que solo puedo bautizar a una persona que entiende lo que está haciendo, yo le estoy diciendo que el Espíritu Santo no es capaz de crear fe en un niño, en un adulto o en cualquier persona, ¿verdad? Querido Wilger, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No sé si Génesis también desea participar. Pues don Ixo, solamente quería preguntarnos si este tema la que está tocando es parte del estudio que estamos haciendo o Sí, solamente es porque, un adicional para tenerlo como una especie de idea, ¿no? De lo que está pasando. bueno, es parte de esta clase porque vamos a ver que hay una conexión. Ya tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos los medios de gracia en palabra y sacramento. Entonces vamos a hacer la conexión, nomás le estoy explicando un poquito y tienes razón, quizás me salí un poco del tema, Sí, pero vamos a avanzar. sí, porque sería un tema muy largo, ¿sí? El cual podamos tocar eso y salirnos, llegar a una conclusión para ver si realmente si se puede bautizar a un infante, a un recién nacido o a uno que tenga 8 años, 10 años. Bueno, es parte ya de otro estudio, me parece. Claro, pero no hay edad, no hay edad. Dios dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, la urgencia, sí tenemos que mencionar la urgencia del bautismo. Gracias. Vamos Génesis y Mireya y luego leemos los textos bíblicos. Sí, solamente para comentar que, bueno, sí, está bien que no haya edad y que haya una urgencia y todo, pero más que bautizarnos, tenemos que entender que el bautismo es un mandamiento que Dios hizo como un gesto de obediencia hacia Él. Entonces, cuando nos bautizamos, también estamos declarando que estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Jesucristo, que estamos dispuestos a aceptar una lucha espiritual. Y entonces yo pienso que un niño no es espiritualmente maduro lo suficiente para decir, mira, yo acepto una lucha espiritual cuando es un niño, ¿me entiendes? No está preparado. Eso sin quitar, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo puede hacer, eso no lo estamos negando. Porque él no es suficiente consciente para tomar una decisión con tanto peso como esa, que debería ser voluntaria, no impuesta. Gracias Génesis. Sí, pero sin embargo, ¿verdad? Notamos quién está haciendo la acción. Pero lo que no queremos es que el ser humano tenga interferencia en las cosas de Dios. Entonces, cuando yo digo estoy haciendo un acto de obediencia, estoy diciendo que yo estoy haciendo un favor a Dios, cuando es Dios es que está haciendo todo eso por nosotros. Pero sí, ya vamos a continuar porque vamos a pasar un poco más de tiempo en esa parte y está bien que hablemos de eso en otra clase. Pastor, Mireya, yo le quiero último decir comentario. algo, sí. Sí, pastor, que yo agradezco mucho porque a mí me abrió la mente, la verdad, que yo considero que yo antes pensaba así, ahora me doy cuenta de la importancia que se le bautice a los niños porque ellos son inocentes y necesitan que a uno les cuide, ¿verdad? Y que es también un acto profético. Y yo, por ejemplo, me bauticé más de 4 veces y lo hice y se puede bautizar más de una vez. Así que muchas gracias por su ayuda, pastor. Bendiciones. Gracias, querida hermana. Muy bien, bueno, hay un solo bautismo, un solo Señor y Salvador, el bautismo que es hecho en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien, entonces volvamos a la clase, reconectémonos un poquito con el tema. Entonces vamos a ver en estos textos bíblicos y vamos a pensar en la respuesta a esta pregunta. ¿Qué hace Dios por nosotros, note usted, en el bautismo? Vamos a leer Romanos 6, 1, 4. ¿Alguien que me ayude? Génesis, tuviera la bondad de ayudarme con este texto bíblico, por favor. Sí.
Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Gracias, hermana. Muy bien, entonces aquí el bautismo nos conecta con la muerte y la resurrección de Cristo. Primera cosa, ¿verdad? El texto bíblico nos dice claramente, entonces, cuando somos bautizados, nuestra vieja naturaleza pecaminosa es ahogada y, como dice la palabra de Dios, de eso surge un nuevo ser. Somos adoptados como hijos e hijas de Dios mediante las aguas del bautismo, ¿verdad? Siguiente pasaje bíblico. A ver, Elena, si tuviera la bondad, está por allí. Sí, dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la otra cosa que nos une aquí? Nos reviste de Cristo y su santidad. Entonces, el manto de justicia y santidad, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esa conexión, esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con otro texto bíblico y ahora vamos a pedir a Wilger que nos ayude con esta lectura, por favor. Si se ve, hermano, o si puede ver de la pantalla o de su Biblia. A ver un ratito que lo busco. No se ve en la pantalla, hermano. No es muy grande para mí la pantalla. Ok. Estamos en Colosenses, capítulo 2, los versículos 12 al 14. 2:14. 12, 14. 14. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habiendo contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gracias, Wilger. Entonces, otra cosa vemos aquí, nos da vida. ¿Qué clase de vida? Vida espiritual y el perdón de nuestros pecados. Muy bien. Ya tenemos tres cosas que nos unen al Señor a través del bautismo. Perdón, la primera nos conecta con la muerte y la resurrección de Cristo. La segunda nos reviste de Cristo y su santidad. La tercera nos da vida y perdón. Y hay una más. A ver, un voluntario, una voluntaria que me ayude con este texto bíblico. Vamos con Rocío, por favor. Primera de Corintios. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido salvados, y han sido santificados, y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gracias, querida hermana. Muy bien. Si hacemos un recordatorio de cómo eran los corintios, ¿verdad? Esta congregación, había muchos problemas morales, problemas espirituales, problemas doctrinales y todo eso, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Jesús nos dice aquí que pasó ahí en esa congregación, fueron lavados y que nos santifica, ¿verdad? Como fueron los corintios sin Cristo y después cómo eran ellos cuando estaban en Cristo. Entonces la palabra aquí, lavar significa bautizar, ¿verdad? Y a través de eso tenemos la santificación que Dios nos da. Muy bien, 4 cositas que nos conectan a Cristo a través del bautismo, como ya repetimos. Las 2 últimas son el perdón y la vida, nos salva y nos santifica. Y las 2 primeras nos conectan con la muerte y la resurrección de Cristo y nos cubre con el manto de Cristo de justicia y santidad. Muy bien, nos queda la última parte de esta lección, esta noche, explicar cómo vivir una vida en Cristo. Hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo somos discípulos de Cristo? Y la respuesta clara bíblica es por la gracia de Dios. Él nos ha llamado, Él nos ha buscado, Él nos ha escogido para que hoy tengamos la dicha de ser perdonados nuestros pecados y que tengamos el privilegio de compartir con otros el Evangelio, ¿verdad? Ahora, ¿qué significan esta invitación espiritual de Jesús para usted? ¿Qué significa? Ven y sígueme. ¿Qué significa esta invitación para usted? Mireya. Sí, yo creo, pastor, que significa fundamentalmente la salvación, pastor. Amén. Gracias, Mireya. ¿Alguien más? Lili, hermana, tiene el micrófono abierto. Adelante. Lili, de no, vamos con Nehemías, con Jackie. Adelante, Nehemías. ¿Qué significa esta invitación espiritual de Jesucristo a ti personalmente? Nehemías, adelante. Yo No te escuchamos, que Nehemías. Ahora sí, intentemos de nuevo, Nehemías, por Bueno, favor. yo considero que nos está invitando a ser libres. Ok, gracias. Jackie. Jackie, el micrófono, gracias. Ven, sígueme es un llamado de amor, el no ser egoístas y sobre todo a término personal, el seguir a Jesús y el seguirle a Él, el servirle, el estar con el objetivo, como dijo Pablo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Gracias. Gracias, Jackie. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, es una invitación de gracia, es una invitación clara y sencilla. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es la invitación que Jesús todos los días de su vida le hace, ¿verdad? Esté en donde esté, por la situación que usted esté pasando,
esa dulce invitación llena de gracia, llena de amor, sin compromisos, ¿verdad? Una invitación que hizo a los discípulos, una invitación que Jesús buscó, ¿verdad? Caminaba por las orillas del mar de Galilea y ahí habían pescadores. Señor Jesús les invitó y les dijo que vengan y Él les iba a hacer pescadores de hombres. Y dicho y hecho. Y es la misma invitación, es el mismo mensaje, la misma misión que usted y yo tenemos hoy en día de ir y compartir el Evangelio, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo si no estamos conectados a Cristo. ¿En qué estamos permaneciendo? Es la pregunta. ¿De quién estamos aprendiendo más y más cada día? ¿Con quién pasamos la mayor parte de nuestro tiempo? Como discípulos, ¿verdad? Pasamos a los pies de Cristo, escudriñando las Escrituras, aprendiendo más de Él y pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a permanecer en su palabra firme, con el deseo de compartir con otros para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Que todo lo que nosotros digamos y hagamos sea para la honra y la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo permanecemos en Cristo? Conectados a su palabra, ¿verdad? Dios es quien a través de su palabra nos ha transformado. Dios en Cristo Jesús es que nos hace pámpanos o ramas productivas en las cuales damos mucho fruto, ¿verdad? Un amigo decía una vez que no todo el que lleva una pelota bajo el brazo es un futbolista. Y también él mismo decía que no todo el que lleva la Biblia bajo su brazo es un cristiano, ¿verdad? Que otros vean en nosotros lo que Dios ha hecho. Como siempre digo y nunca me cansaré de decir, es que nuestras acciones hablen mucho más que nuestras palabras. Que otros vean en nuestras acciones lo que realmente Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque honestamente les voy a decir, no hay situación más vergonzosa que alguien quiera meternos la religión a la fuerza. Nosotros como hijos e hijas de Dios, al compartir la palabra vamos a mostrar amor, el mismo amor que Cristo mostró por sus discípulos. Cuando compartimos con otros la palabra vamos a mostrar paciencia, la misma paciencia que mostró Jesucristo por usted y por mí. Vamos a mostrar empatía por los demás, ponernos en los zapatos de los demás para que poderles entender por lo que están pasando. Y al fin, compartimos la palabra de Dios nunca para ganar un argumento, porque nunca vamos a ganar, ¿verdad? Compartimos, somos quienes sembramos la semilla. La obra lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo eso significa que realmente estamos conectados con Cristo. Estamos en un vínculo inseparable con nuestro Señor Jesucristo, porque literalmente somos de Cristo, estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, que el Señor les bendiga y mi oración final es que ustedes sigan estudiando las Escrituras. Allí encontrarán la respuesta a todas y cada una de sus preguntas, ¿verdad? La Biblia tiene esa bendita virtud de que se explica a sí misma, ¿verdad? De pronto uno lee el texto de un texto bíblico y ahí va a encontrar las respuestas en la palabra de Dios. Bueno, esta es la tarea para el día lunes. Van a ver el video. Vamos a leer el capítulo 9 de Lucas, los versículos del 1 al 10. Y vamos a ver en esta clase gente común y corriente como nosotros haciendo cosas extraordinarias por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Evangelio. Entonces, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a cerrar con una oración y
Como dije anteriormente, en otras clases van a tener ustedes la dicha de profundizar en temas doctrinales como el bautismo, como la Santa Cena, como otros temas que a veces nos gustaría profundizar un poquitico más. Entonces, ya cuando vayan avanzando en los cursos, van a tener esos cursos donde podrán hablar una clase, las 8 lecciones en relación a temas doctrinales como eso. Por ahora, vamos a cerrar la clase con una oración. Padre Celestial, hay cosas, misterios divinos en tu palabra que nunca lo vamos a entender. Pero te damos gracias, Padre Celestial, por habernos revelado las cosas que nuestra alma sí necesita saber, que es el perdón de pecados, que es la redención en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la obra redentora que Cristo ejerció por cada uno de nosotros para que hoy tengamos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y también, Señor, para que estemos unidos a ti, para que estemos firmes en ti, Señor Jesucristo, como las ramas están muy firmes a su tronco, al tronco de un árbol. Te damos gracias porque tú, Señor Jesucristo, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, nos nutres, nos fortaleces para que demos mucho fruto, un fruto que te da honra, que te alaba, Señor, por todo lo que has hecho, haces y seguirás haciendo por nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, fortaléceles en la fe, llévales, Señor, a tus pies, aliméntales con tu palabra, para que ellos cada día sigan produciendo mucho fruto y así muchas personas, familiares, amigos, vecinos, vecinas, se postren a tus pies y también alaben tu bendito nombre. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, que todos tengan una bendecida noche. Gracias por su participación. Gracias por tomar esta clase.